Buenos días, mi nombre es Natalia Velasco, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD, en el CEAD Vélez. Bueno, permítanme un segundo. Listo. En este momento voy a presentarles el trabajo 2, la tarea 2 de la clase de Introducción a la Morfofisiología Animal. Esta vez sobre los fundamentos. Al profesor Daniel Bonilla Trujillo es el profesor que nos dio la conferencia de la web conferencia de la General de Morfofisiología. Mi nombre es Natalia Velasco Pardo, yo soy estudiante y bueno, vamos a iniciar. Vamos a desarrollar algunos conceptos anatómicos, explicar los planos y las direcciones anatómicas. Vamos a mostrar algunas estructuras externas, poderlas identificar de la morfofisiología, de la morfología externa y los tejidos y la sometría. Bueno, lo primero que debemos decir es que la morfofisiología animal es una parte muy importante para nuestro campo como zootecnistas, porque allí podremos entender cómo están formados los animales, cómo funciona cada sistema, cuál es el funcionamiento en general del organismo, y así podremos identificar y manejar mejor a nuestros animales según su salud, su crecimiento y diferentes problemas que se puedan ver en la producción. Como les comenté en el contenido, hablaremos de algunos términos usados en la anatomía, los planos, las direcciones para ubicar partes del cuerpo y algunos tejidos, medidas y demás de la geometría. Nuestro objetivo principal es comprender los conceptos básicos de la morfofisiología animal y aplicarlos en la producción. Bueno, vamos a empezar con los conceptos anatómicos. La anatomía es la ciencia que estudia la forma, la estructura, la disposición y relaciones de los órganos en los seres vivos. Es un base conjunto con la fisiología para poder comprender todo el funcionamiento del organismo. Esta tiene diferentes divisiones, subdivisiones, las cuales mostré aquí tres, que es la topográfica, que sí es donde se usan los métodos para decir las posiciones, como lo vamos a ver en los planos anatómicos, para encontrar las distintas partes del cuerpo, poderlos identificar. En la sistemática se estudia la anatomía por medio de los sistemas o los aparatos, como digamos en la imagen podemos ver el sistema de los huesos, de la osteología, del cardíaco, el nervioso, el pulmonar, bueno, en fin. La anatomía comparada nos muestra la comparación de los sistemas o estructuras con otras especies, ya como en veterinaria o en la parte animal, podemos encontrar la anatomía comparada entre los equinos, los bovinos, los caprinos, ovinos y demás especies que trabajamos en la producción. Bueno, otros de los conceptos está la fisiología, como ya lo dije, es como se estudia, es la ciencia que estudia los procesos y el funcionamiento de órganos, tejidos y sistemas del organismo. La morfología estudia la forma y la estructura externa y es útil en la clasificación y en la selección productiva de las razas. En esta parte entra la zoometría. La histología es una de las ramas de la biología y la anatomía que se estudia los tejidos microscópicos, cómo están organizadas las células, cómo se agrupan y así poder conocer diferentes afectaciones que encontramos en producción, que desde lo micro puede verse afectado lo macro en la producción de un animal, sobre todo en la producción cárnica. El tejido
es un conjunto de organizado de células similares que cumplen funciones específicas. Esto ya lo vamos a ver más adelante, claramente, como les comenté en el contenido. El órgano es la estructura formada por varios tejidos que actúan conjuntamente para cumplir una función en un sistema, digamos, el corazón, el estómago, el cerebro y demás. Más adelante vamos a hablar también de cómo son los niveles de organización. Un sistema son conjuntos de órganos con funciones relacionadas, como el sistema nervioso, cardiovascular, así como lo comentamos con la anatomía sistemática. Bueno, un aparato es una agrupación de sistemas y órganos que trabajan juntos con un fin común y nos pone como ejemplo el aparato locomotor, ya que pues es una cooperación entre la osteología y los músculos, parte muscular. Bueno, homeostasis. Es el mecanismo de regulación mediante el cual el organismo mantiene condiciones internas estables frente a cambios externos. Digamos, esto se ve sobre todo cuando nos exponemos a ambientes o exponemos a un animal, digamos, a mucho frío, a mucho calor, pues con todo esto del cambio climático, un ser, la homeostasis le ayuda a poderse regular. Bueno, en los planos anatómicos. Voy a poner por acá. En anatomía, un plano es una superficie real o imaginaria a lo largo del cual se pueden unir dos puntos por una línea recta. Bueno, ¿cómo son la cuestión de los planos? Aquí podemos ver el plano mediano. Dice, es un plano sagital exacto que pasa por justo por la línea de simetría entre el cuerpo y lo divide en dos mitades iguales, derecha o izquierda. Entonces, dice, en el plano mediano pasaría por la nariz, el pecho y la cola exactamente por el centro. Aquí lo podemos ver. Es este plano, el medial, este plano mediano, bueno. Es el plano que pasa, como lo dice acá, desde la nariz hasta la cola uniendo esta línea recta. Este es el plano medio o medial. Pasa justo por la mitad, porque en el próximo plano que vamos a ver, hay uno muy parecido, pero este es el plano medial. Quedan dos partes iguales, derecha o izquierda. Y aquí es donde les cuento, bueno, el plano sagital. El plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, derecha o izquierda, igual que el mediano hasta ahora. Pero acá nos dice, cuando pasa por la mitad es el plano medio sagital, bueno, el plano medio es lo mismo, pero cuando no va paralelo, cuando no va por el centro, se llama parasagital, o sea, no queda de la mitad del cuerpo, no quedan las partes iguales, derecha e izquierda, sino una tiende a ser más ancha para de pronto mirar alguna estructura anatómica de la parte del brazo o del cuello, o sea, más hacia un lado. Este es el plano sagital, o sea, no por la mitad, sino un poco a los lados. Ahora vamos a encontrar el plano horizontal. El plano horizontal corre de arriba a abajo y divide la parte del cuerpo en la parte dorsal y la parte ventral, o sea, este plano. Es como trazar una línea de acá hasta la cola. Aquí este lo ves acá. Entonces queda la parte dorsal y queda la parte ventral. Em, es el plano horizontal. Eso también se va a manejar en las estructuras, en los órganos, cuando se hace la disección anatómica de algún órgano, también se miran esas partes, esos planos.
El plano transversal es un plano perpendicular al eje longitudinal del cuerpo y divide el cuerpo en dos partes, una craneal y una caudal. Entonces, este va a ser nuestro plano transversal. También encontramos que hay un plano, bueno, se llama transversal o transverso, que puede hacerse acá transversal o transverso, que lo encuentran acá, transversal o transverso, que corta la manita acá y se pueden ver las estructuras por la mitad. Bueno, este es un plano que no se usa mucho. De hecho, en la reunión el profesor nos comentó que no era un plano muy usado, que habían otros más usados. Y este, bueno, lo vi que principalmente se usa, se parece también al plano transversal, pero atraviesa el cuerpo en una dirección inclinada para de pronto ver alguna estructura que esté más cerca o en alguna otra eh, lateralidad o ubicación. Entonces, acá creo que dice, no es uno de los planos clásicos y se usa cuando se quieren estudiar estructuras que no se alineen a estos planos convencionales que contamos ya, el horizontal, el sagittal, el transverso, el mediano. Mm. De aquí, de los planos anatómicos, se desprende em, las direcciones anatómicas. Entonces, la dirección craneal señala lo que está más cerca de la cabeza o en el extremo anterior del cuerpo. Cuando trazamos un plano transversal en el animal, lo encontramos. La parte delantera es la craneal, o sea, cuando se pasa este plano, el plano transversal, me queda acá está señalada craneal y acá está señalada caudal. En la cabeza encontramos que es rostral. Aquí, cuando ya examinamos o trabajamos solo la cabeza, va a ser el plano no dorsal, sino rostral. Y caudal, atrás de la cabeza. Igualmente en un órgano, la parte craneal, la parte dorsal, pero en la parte facial, pues mostramos la rostral o facial. Bueno. Bueno, ¿qué más nos muestra? Aquí en la parte del plano horizontal podemos encontrar la dirección de la parte dorsal y la parte ventral. Asimismo, en los órganos que encontramos la parte dorsal, la parte ventral. Esto lo marca el plano horizontal. Bueno, ya en los miembros, en la parte de los miembros anteriores y posteriores, o pélvicos y torácicos, encontramos que es la parte dorsal y la parte palmar. Ya no es caudal, sino palmar, desde aquí, desde la mano. Y en el pie o en la pata, bueno, encontramos la parte dorsal y la parte plantar. Bueno, acá dice palmar, pero es plantar. Esas son las principales direcciones que encontramos. Otras de las que podemos hablar serían el externo, el superficial, el medio, el profundo. Bueno, cuando son, digamos, en el intestino hacia la luz, o sea, hacia adentro, encontramos el interno y afuera el externo. Ya, digamos, en la parte exterior del animal es la superficial, cuando vemos digamos, para una cirugía de esterilización o demás, ya se entra en la parte media o profunda de, del animal. Y ya proximal y distal es referente al si se aleja o se acerca, ¿no? Entonces, la parte más proximal del miembro anterior es la escápula y acá serían los carpianos, los metacarpianos, acá a este lado. Es lo más distal. Esas son las direcciones. Entonces, si analizamos un poco aquí el, el dibujo, entonces lo vemos claramente. El plano medio
el cual nos divide en la parte derecha o izquierda. Siempre nos va a medir a una partes iguales. El sagital puede ser también sagital medio o sagital puede medirnos una parte más amplia que la otra para mirar alguna parte de la estructura o lo que se requiera estudiar. En el plano horizontal encontramos la dirección dorsal, la dirección ventral. En el plano transverso encontramos la dirección craneal, la dirección caudal. En el miembro anterior o cuando hablamos de distancias, de proximidades, lo más proximal y lo más distal es lo más lejano. Lo más proximal, lo más cercano, y lo más distal, lo más lejano. Dorsal, palmar, dorsal, plantar. Y el plano oblicuo o transversal, bueno, eh, ahí hay diferencias, pero bueno, en sí es como lo mismo. Se usa principalmente para estructuras de difícil acceso a los planos o a difícil acoplamiento a los planos convencionales. En la parte de las estructuras externas, bueno, encontramos los bovinos. Entonces acá la boca, el morro, ojos, frente, cuernos, orejas, cruz, espalda, dorso, lomo, grupa, muslo, cola, piernas, corvejón y demás. Bueno, hay muchísimos otros que encontramos. Acá tenemos una imagen como más clara de de lo que podemos ver en la morfología externa de la vaca. Entonces voy a decirles que en los bovinos una de las partes más notorias es el morro, zona carnosa y húmeda de la cabeza donde se encuentran las narinas, fundamentalmente para la respiración y el olfato. La papada corresponde al pliegue de la piel colgante en la parte ventral del cuello, presente con mayor desarrollo en machos o en razas específicas. La jiba o jiba es característica de las razas cebuinas. Se encuentra como una prominencia muscular y grasa de la cruz. La grupa está situada en la parte superior del anca, justo antes de la cola, y es importante para valorar conformación. El pecho es la región anterior del tórax, comprendida entre las extremidades delanteras y la urea es la glándula mamaria externa de la vaca, vital para la producción lechera. De ella nos fijamos mucho en su calidad porque vamos a ver, pues, cuál vaca será más productora. Regularmente, las vacas lecheras tienden a ser más delgadas, son más angostas y se les nota por lo regular el triángulo que vamos a encontrar acá. El triángulo, la zona del triángulo. Ahí, esa es una buena característica morfológica de las vacas lecheras. El corvejón es la articulación prominente en la parte posterior de las extremidades traseras. Bueno, ahí ya hablamos de lo principal, que era como en la morfología de la vaca, depende para la producción que se vaya a trabajar, sea lechera o cárnica, que nos vamos a fijar más de todas las partes morfológicas externas de ella para nuestra producción. Bueno, vamos a seguir con la parte de los caballos. Oreja, nuca, garganta, muslo, pierna, el corvejón también, quijada, que encontramos a veces en los caballos, y porque es importante todo esto de que vamos a hablar de la asometría y demás, va a ser la parte de los aplomos, porque esto va a dar pues calidad y bienestar al caballo y también permite pues que él tenga mayor actividad, por lo tanto mayor producción en lo que se use para carga o para arrastre. O sea, de exposición, ya exposición se miran muchas otras cosas del fenotipo del animal.
como estas curvaturas. Bueno, hay muchas clasificaciones. En la parte de los porcinos encontramos la cabeza, la cruz y el dorso. Lo importante pues en sí, sobre todo para lechones de engorde y demás, en la parte de la producción sería el lomo, todos estos principalmente para la venta cárnica. Los caprinos, la morfología de los caprinos, que también podemos usar en doble propósito como lecheros o cárnicos. Entonces, eso también debemos identificarlo eh, como la calidad de estas estructuras morfológicas. Bueno, ya entramos a la parte de los tejidos. ¿Sí? Ay, Dios, espera, espera, espera. Ay, se enloqueció esto. Ay, se enloqueció esto. Espera, espera. Bueno, de lo que les hablaba en la parte de los niveles de organización. Entonces, debemos comprender que en la biología, las ciencias animales, la química, hasta las ciencias sociales, bueno, todos debemos tener claro que venimos, pues las partes, todo es como el nivel, la organización de los seres vivos. Entonces están las partículas subatómicas que hacen parte del átomo, los protones, neutrones, electrones. Luego siguen los átomos. Luego la formación de las moléculas, luego están las células, las cuales se organizan en tejidos, los cuales forman órganos, los cuales se unen a través de aparatos y sistemas que crean el organismo. De ahí ya viene el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema y el planeta Tierra en general. Entonces, es toda la organización de los seres vivos. En esta parte nos vamos a basar en la parte del tejido, cómo se organizan las células. El cuerpo de los vertebrados, al igual que todo organismo complejo, está formado por distintos tipos de células. Estas células, aunque comparten características básicas, se especializan en tejidos que a su vez forman órganos y permiten el funcionamiento del organismo. En los veterinarios, eh, perdón, en los vertebrados, los especialistas distinguen alrededor de 200 tipos de células, pero todas se agrupan en cuatro grandes tejidos, que son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El epitelial recubre y protege, el conectivo une y da soporte, y el muscular, pues es todo el movimiento, y el nervioso, comunicación y control. Entonces vamos a empezar por el tejido epitelial. Aquí vemos, bueno, un dibujo donde nos muestran un dibujo de microscopio de cómo se ven pues estas estructuras, la organización de las células. Estas ya las vemos al microscopio, este es un dibujo. Bueno, vamos a empezar por el tejido epitelial. Lo voy a nombrar, sin embargo, es un tema muy extenso que requiere su estudio aparte, porque hay diferentes formas de cómo se organizan las células epiteliales, ¿no? Como lo vemos en la imagen, el plano simple, eh, cúbico simple, cilíndrico simple, estratificados, bueno, y demás. En esta parte, bueno, voy a comentarles algo aquí de los tejidos. Salud. Todo está basado en el trabajo.
en el trabajo en Word, que, en el cual voy a dejarlo en el cual voy a dejar el enlace de este video. Bueno, los tejidos epiteliales consisten en láminas continuas de células que proporcionan una cubierta protectora a todo el cuerpo y contienen terminaciones nerviosas sensoriales, que las cuales también protegen, ¿no?, a los órganos determinados. Em, Revisten también la parte interior de los órganos y las cavidades. Entonces, aquí voy a mencionar algunas de las funciones. Forman una cubierta protectora sobre el cuerpo y los órganos internos. Revisten cavidades y canales, regulando lo que entra y sale del organismo. Se clasifican según su forma en escamoso, cuboide y columnar, era lo que les comentaba, que puede organizarse de diferentes maneras. Pueden ser de una sola capa, epitelio simple, o de varias capas, epitelio estratificado, como la piel. Algunas células epiteliales forman glándulas que producen sustancias como sudor, saliva, leche, hormonas y enzimas digestivas. Poseen uniones celulares desmosomas y uniones estrechas que mantienen la integridad del tejido y evitan las fugas. Todo esto del tejido epitelial es muy interesante, la manera en cómo se impermeabilizan, cómo se unen a través de los desmosomas y las uniones estrechas. Y pues claramente en la parte de la zootecnia nos interesa la parte de la producción de leche, porque debemos tener en cuenta el cuidado de la piel de la ubre para estarla desinfectando y hacerle un correcto manejo, sellándola para que no puedan ingresar ningún tipo de bacterias a través de estos ductos o que nos genere una infección cutánea que nos disminuya la producción en, en nuestra finca o en nuestro hato donde estemos implementando estas medidas de zootecnia. Bueno, el tejido conectivo. Aquí les muestro. Tejido conjuntivo. Bueno, eh, permítanme, les hablo un poco del tejido conectivo. Reúnen y dan apoyo y protegen a los tres tipos de tejido. A diferencia de las células de tejido epitelial, las células de tejidos conectivos están muy separadas unas de otras por grandes cantidades de material extracelular de la matriz que se fija y da soporte al tejido celular. Bueno, entre estas tenemos, como si vemos acá, exactamente como nos dicen en el texto del trabajo de Word, em, las células están más separadas, son tejidos que están rodeados por la matriz extracelular. Y aquí podemos encontrar el adiposo, cartilaginoso, conjuntivo, óseo, sanguíneo y linfático. Entonces, ¿qué hace par? ¿Cuáles son las funciones, pues, principales? Su función es unir, sostener y proteger. A diferencia del epitelial, sus células están separadas por abundante matriz extracelular, que puede ser fluida o sólida. Contienen fibras como colágeno que les da resistencia y que son elásticas, las cuales les da la flexibilidad, y reticulares que soportan los soporte interno de los órganos, como los ligamentos, digamos, para sostener el ternero, la vaca cuando está en gestación y todos los animales, hay el ligamento del útero, la cual se sostiene las paredes musculares de, de la cavidad, bueno, de las paredes musculares de las cavidades internas. Y ahí se sostienen para poder mantener el peso, pues, de un ternero toda la gestación. Igual la tenemos todas las especies mamíferas.
Bueno, incluye el hueso, el cartílago, la sangre y la linfa. La sangre puede ser la matriz líquida de todos estos, de este tejido, la cual se llama el plasma. Y en la parte interna del hueso también encontramos una matriz que se llama la matriz dura, que está impregnada de calcio. Es donde se crean pues todas las células para que luego se vuelvan específicas y vayan a algún sitio donde cumplan su función específica, dependiendo del tipo del tejido al que tenga sus directrices pues del ADN. Ya en la parte muscular encontramos que son células que están especializadas en la contracción. Permiten el movimiento, la circulación de la sangre, la respiración y funciones vitales. Tipos principales: hay músculo liso, que lo encontramos en los órganos internos, en los vasos sanguíneos, las venas y más, que es este que no encontramos acá. El músculo cardíaco, que es el que forma el corazón, que es involuntario. Normalmente los músculos estriados son voluntarios, los movemos a voluntad, pero el corazón no, es un movimiento involuntario, pero hace parte del músculo estriado ya que está trabajando todo el tiempo en flexionar y contraer. Em, bueno, debe ser interacción de actina y miocina, son como las proteínas encargadas principalmente de la contracción en los músculos. También encontramos el tejido nervioso. Aquí está la foto de una neurona, bueno, un conjunto de neuronas. Y está especializado en recibir, procesar y transmitir su información. Su unidad básica es la neurona, una célula capaz de generar y conducir impulsos eléctricos. Las neuronas contienen tres partes principales: el cuerpo celular, donde está el núcleo, que lo vemos aquí más oscurito, el axón, que transmite las señales, y pues bueno, las conexiones con las benditas otras neuronas. Además, existen células de glía que protegen, nutren y dan soporte a las neuronas. El tejido nervioso forma parte del cerebro, la médula espinal y los nervios, controlando todas las funciones del organismo y coordinando la relación con el medio exterior. Todo este sistema nervioso hace parte del tejido, claramente. Vi que en uno de los contenidos bibliográficos que encontramos al final pude leer que hay algunas neuronas que son supremamente largas, que pueden conectar desde el cerebro hasta el pie. Pues todos estos nervios son conjuntos de los axones de las neuronas. Me pareció muy interesante. Ahí está todo el contenido bibliográfico por si quieren revisar cualquier otra cosa. Hay libros y otras cosas. También hace parte del contenido que nos dieron en la tarea 2. Y la zoometría, bueno, estudia la forma de los animales mediante las mediciones corporales correctas, las cuales nos permiten cuantificar la conformación corporal. Bueno, actualmente no se usa mucho, se usaba mucho antes. Sin embargo, es importante en nuestro sector productivo porque aquí podemos ver que aplomos, proporciones o alzadas encontramos y que pueden tener relación a un animal más productivo, como lo vemos, como lo hablaba ahora del laure en las lecheras, o bueno, sean caprinos o sean bovinos. La parte leche, una vaca lechera es mucho más delgada, su anchura es menor, su desarrollo mamario es mucho mayor. Entonces, pues son como cualidades que encontramos en diferentes razas que se van más hacia una producción o hacia otra. Entonces, bueno, como lo comentaba aquí.
Es importante el alza de la cruz, el perímetro torácico. Bueno, es aquí encontramos como el ancho de la grupa. Depende de lo que les digo. Esto es importante para la producción cárnica, pero en la parte de una producción lechera nos interesa más a la parte de la reproducción y la producción lechera. Bueno, esta hace parte de los equinos. Es importante la zoometría, pues, para verificar aplomos, sobre todo también para, como lo comentaba, no solo para el bienestar del animal principalmente, sino también en el manejo que podamos darle. Y en los porcinos, pues principalmente se trabajan de genética o producción cárnica. Entonces, aquí lo importante es, pues sí, como la conformación del perímetro del animal para que tengamos una buena producción cárnica. Es importante todo esto de la zoometría al nacimiento, porque por lo general en una camada a veces encontramos un animal mucho más pequeño que todos, ese es el sute, al que debemos prestarle de pronto alguna ayuda, estar pendiente para que el animal también salga adelante y pues llegue a su etapa productiva. Regularmente a algunas madres los dejan de lado, es el que menos crece, entonces el que a veces no tiene como tanto valor productivo. Y bueno, en conclusión, podemos decir que la morfología es esencial para comprender, manejar y mejorar la producción animal. Los conceptos básicos son herramientas prácticas para la zootecnia. Es importante saber cómo están formados y cómo funcionan los animales, pues para saber qué acción tomar frente a alguna enfermedad o alguna lesión o algún manejo que debamos dar a un animal para algo respecto a la producción. Y permite mejorar el manejo, identificar los problemas de salud y optimizar la producción. Listo. Con esto termino mi presentación de morfofisiología y eh, muchas gracias y muy amables.